Chale, no lo entiendo. Pues dile al Kai. ¿Qué pedo? Bien, hoy vamos a ver la representación de un vector, así como cómo calcular su módulo. También vamos a ver cómo calcular la componente a partir de su ángulo y cómo calcular un ángulo. Bueno, aquí tenemos una primera representación de dos vectores, la suma de dos vectores, un vector A y un vector B. El vector A multiplicado por el alfa, mientras el vector B multiplicado por un beta. Alfa y beta son constantes y esto es igual a cero vector. Este cero vector se refiere al vector origen. Vector origen. En este segundo ejemplo tenemos el vector matriz. La matriz tiene cada una de sus componentes de manera ordenada por filas y columnas. Es decir, de esta manera nosotros tenemos que este 1 corresponde a la componente A11. La segunda componente es el A12 y A13. Este se refiere a la fila y este a la columna. Entonces, el número 4 se define como el A21 y el 7 como el A31. ¿Cómo se definiría el 9? Bueno, se definiría, ubicamos la fila, ubicamos la columna, es la tercera fila, tercera columna, y este es A33. Esta es una matriz de 3 por 3. ¿Ok? Después tenemos lo que es el vector función. El vector función utiliza funciones a partir de un parámetro X. En este caso vamos a utilizar el seno y el coseno. El seno multiplicado por una constante A y el coseno multiplicado por una constante B. También tenemos el vector polinomio. El vector polinomio se va a representar de la siguiente manera: el coeficiente y el factor. Esto puede llegar hasta el grado del polinomio. Si tenemos, no sé, un polinomio de grado 3, sería 3, 2, 1, 0. Después, y por último, tenemos lo que es la eneada. Esta representación es la que más vamos a utilizar a través del curso. La eneada también se puede referir por cada una de las coordenadas que utilizamos. En este caso tenemos tres componentes, la componente AI1, AI2 y AI3, las cuales se refieren a AI1 a la coordenada en I, A2 en la coordenada J y A3 en la coordenada K. Esto se referiría a R3, al plano en 3 dimensiones, en R3, pero más adelante vamos a ir viendo cómo es esto. Aquí tenemos la representación de un vector. En esta parte tenemos la componente A1 en la coordenada I, A2 en J, y el punto de acá, que es el vector en sí mismo, es A1, A2. Esta es la eneada que habíamos visto en esta parte. Entonces, ¿cómo se puede representar? De dos maneras, como lo hemos visto, como la eneada como tal, o bien tenemos el vector A, que es igual a la componente A1 en I, más la componente A2 en J. Un dato muy importante que se deben de tener en cuenta es que todos los vectores, todos, llevan flecha. Lleva flecha, aquí lleva flecha, flecha, todo tiene flecha. Todo lo que sea vector debe llevar flecha. En algunas nomenclaturas, en algunos libros, utilizan la flecha o bien utilizan lo que es en negritas cada una de las variables o cada una de las letras que utilizan para representar al vector. Entonces podría surgir la duda: oye, entonces ¿por qué aquí esta no tiene flecha? Eso es porque esto no es un vector, ¿ok? Como vemos, el vector A, que es en azul, forma un triángulo rectángulo. En este vector nosotros podemos tener el tamaño o magnitud del vector. Nosotros en este caso le vamos a llamar módulo. El módulo es un escalar, por esa razón vamos a ver que no tiene flecha. ¿Cómo se calcula el módulo? Bueno, como bien lo comentamos, esto es un triángulo rectángulo y este sería la magnitud, esto sería la magnitud, y eso se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a hacer la raíz cuadrada de el cuadrado de cada una de las componentes, sumándolas. Es decir,
Este vector A tiene dos componentes, las vamos a elevar al cuadrado, A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, y esto va a ser nuestro módulo. Recuerden, esto no lleva flecha. ¿Por qué? Porque esto no es un vector, es un escalar. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos esto, nos podría surgir la duda. Bueno, ¿cómo podemos calcular A1 y A2? Estas partes, ¿cómo las podemos calcular? Es sencillo. De igual manera vamos a utilizar trigonometría, es poca, no es mucha. Nosotros ya tenemos la magnitud del vector o el módulo del vector. Ahora, si nosotros queremos calcular la componente en A1, es decir, esta componente, ubicamos en dónde está. Está en la coordenada horizontal. Entonces, para este caso, si nosotros queremos calcular esta componente, vamos a utilizar la magnitud del componente multiplicada por el coseno del ángulo que le refiere. En este caso es el ángulo teta. Esto es para el eje horizontal. Mientras que por otro lado, si lo queremos para el eje vertical, ¿quién sería? Sería el mismo módulo, pero multiplicado por la función seno, que es la parte vertical que vemos aquí. En esta parte. ¿Ok? Multiplicándose en el seno de teta. Pero entonces, ¿cómo obtenemos esta madre? Este pinche ángulo. Bueno, el ángulo de igual manera se va a obtener de manera muy sencilla. Va a ser el arco tangente de la división de las componentes, es decir, A1 sobre A2. Entonces, este teta se va a calcular de esta manera. Y bueno, hasta aquí el video. Espero les haya gustado y les haya servido. No olvides suscribirte. También no olvides darle like y compartir. Y nos vemos en el próximo video. Y recuerda, en vez de saca, aprende y sorprende, mejor aprende, comparte y trasciende. Nos vemos.